Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Mario Campa, que nos va a hablar sobre qué nos deja esta actual administración de Claudia. Ay, que me jalé aquí el cable de los audífonos. Claudia Artemisa Pavlovich. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Aarón. Sí, te venía escuchando cuando venía para acá. Y dabas a entender que pues no se podía quizá resumir en tan pocos minutos. Yo honestamente creo que nos sobran varios para resumir lo que pasó en esta administración. La verdad es que hubo muy pocos avances. Quizá los simpatizantes, lo más que puedan decir de estos últimos 6 años es que fue inercial. Hay muy pocos avances concretos, por ejemplo, en derechos prácticamente nada. No, nada. No, y hasta impugnando, ¿no? Hasta impugnando. Y para los críticos, pues será un sexenio de retrocesos. ¿Y a qué me refiero con retrocesos? El más evidente es el económico. ¿Sabes cuántos empleos generamos en los últimos 4 años ante el IMSS? Es decir, formales. Generamos 30,000 en 4 años. Cuando tenemos que generar en uno 30,000. O sea, tendríamos que haber generado 120 y generamos 30. Sí. Van a decir, no, pues se cruzó la pandemia. Y bueno, en cierta medida se afecta. Pero si nos vamos a los 3 años previos a la pandemia, 2017, 2018 y 2019, la economía cayó en 2 de esos 3 años y en uno se expandió menos de 1%. Ahí ya veníamos viendo un gran rezago económico. Si nos vamos a inversión extranjera directa, no, en la calle, en los últimos 6 años, de 2015 a 2020, Sonora fue el estado que menos inversión extranjera directa captó en la frontera, que es el comparativo válido porque finalmente la geografía importa mucho, obviamente. Y si nos vamos a per cápita, dirás es que, bueno, Nuevo León es más grande que Sonora. Bueno, si nos vamos por habitante, hubo menos de $910 por habitante en términos de inversión extranjera directa en estos años, contra más de 2,000 en cada uno del resto de las 5 entidades. Incluso alguna llegó a superar los $3,000 por persona en inversión extranjera directa en 6 años. La verdad es que las cuentas que entrega en esa materia son muy malas, con una inversión pública en declive, cuando en otros estados va subiendo. ¿Y por qué digo otros estados? Porque es importante conocer que si bien la coyuntura te puede limitar un poquito, entonces ¿por qué los otros no estuvieron tan limitados? ¿Cómo le hicieron los otros? ¿Mejoraron su recaudación propia? ¿Fueron más creativos? ¿Priorizaron otras cuestiones? ¿Tuvieron un poquito más de ingenio para resolver las limitantes que todo gobierno tiene? Pues al parecer eso fue lo que pasó. También hay retrocesos en combate a la pobreza, hay aumento en la pobreza extrema. No podemos decir que particularmente en indicadores de bienestar tengamos un avance sustantivo. Entonces, si me permites sintetizarlo, pues yo sí creo que en materia económica es un fracaso y es un sexenio perdido. Todo sexenio perdido en esa cuestión, pues es un fracaso. Ahora, no seas tan severo, Mario, porque no todo, sí hubo inversión en los medios de comunicación, pregúntale. Como 3 millones de pesos diarios, ¿no? Es lo que decía, o sea, pregúntales a los medios si no hubo inversión. Bueno, eso es creo lo que mucha gente critica, ¿no? Que no se vio realmente un esfuerzo de priorizar, que hayamos visto, por ejemplo, austeridad sustantiva, que la gobernadora haya puesto el ejemplo diciendo yo voy a bajar el gasto en comunicación como ejemplo para destinarlo a las prioridades de la gente, o incluso a inversión pública también hubiera tenido un mejor destino, cuando no fue así, cuando no se resolvió el problema tampoco del listezón que va a seguir ahí para la siguiente administración, cuando tenemos pues algunos problemas de gobernabilidad. Hasta ahorita se van resolviendo, por ejemplo, los bloqueos de carretera. Los pueblos indígenas tuvieron que esperar la llegada de Andrés Manuel López Obrador para que tuvieran pues cierta atención. En cuestiones pues de sequía no hubo, digamos, un plan para mitigar, para atender la cuestión climática. Entonces me parece que en muchas áreas no vemos avances reales, en cambio en unas muy concretas sí vemos retrocesos.
Por supuesto, los simpatizantes tendrán ahí su propia evaluación, no soy uno de ellos claramente, pero van a batallar, Aarón, es mi punto, para encontrar algún indicador en el que realmente hubo algún avance sustantivo, ¿no? Esa es la cuestión, creo que está aquí de fondo. Sindicatos, tomamos nota, nos dice Ed Encinas, nos manda un mensaje aquí, pues no sé qué exactamente a qué se refiera, ¿no? Bueno, ahí nos mandan saludos, Sí. Saludos, excelente programa, excelente análisis de Mario Campa, bueno, te la volaste, Aaron, ahora sí te ves guapísimo, uy, se va a enojar mi esposa, qué bárbaro, pero bueno, Sí. ¿qué te iba a decir? Bueno, y en el rubro de seguridad pública, pues ya ni hablar, ¿no? Bueno, seguridad pública es otra cuestión que habría que poner en la palestra, porque en más de la mitad de las entidades federativas estamos viendo, por ejemplo, una reducción en homicidios dolosos y en Sonora no. ¿Por qué está pasando esto? La fácil es decir, bueno, es que el gobierno federal... No, realmente ya son muchos años de un gobierno estatal y hay un comparativo de otras entidades que sí lograron disminuir tanto los homicidios dolosos como la incidencia. En algunos casos muy concretos de algunos robos sí hay cierto avance, ¿no? Y podrán ahí quizá rascarle y decir, bueno, el C5 va más o menos caminando. Pero fuera de eso tenemos una fiscalía sumamente criticable. Tenemos antecedentes peligrosos como es también la persecución de algunos adversarios políticos, ojo, sin elementos reales que probaran. Con compra de denunciantes, testigos, fabricación, ¿no?, de Y pruebas. es algo que Jorge Morales ha puesto mucho y tiene una defensa muy legítima, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en cuanto al tema ahorita mencionabas el de, por ejemplo, el de la ganadera, algo que se jacta mucho, ¿no? Aquí los gobiernos y la misma sociedad de ser un estado ganadero, pues por las calles también, o sea, hay un cuello de botella ahí que siguen siendo los apoyos de la Unión Ganadera Regional acá de Sonora, pues quedan en los mismos 5, 6, 10 cabrones de siempre, pues, ¿no? Y yo creo que hay muchos sectores de la economía sonorense que están capturados, francamente, ¿no? Si no eres compadre del de la Unión Ganadera, no te llegan los apodos, ¿no? Los apoyos, y esto está documentado. Si no eres cercano al poder, no te llega una notaría. Esas cuestiones, por supuesto que no se deben permitir, son los colegios también muchas veces en contubernio. No quiero decir que todos, hay sus notables excepciones, hay unos muy profesionales. Ya cada vez menos, Hay unos con vocación de lo público, para ellos, por supuesto, mis respetos, ¿no? Pero hay otros que francamente se mueven en un influyentismo y nepotismo que preocupan, ¿no? Pero por ejemplo, las que se acaban de entregar ahora, yo creo que no tiene nada que ver con el influyentismo. O sea, Miguel Pompa Corella, exsecretario de gobierno, pues yo creo que no tiene nada que ver, bien ganada, ¿no? Nunca ha litigado, pero yo creo que algo debe tener. Iván Jaimes, el ex jurídico. Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Y eso tiene un efecto doble, Aaron. Por un lado, pues evidentemente, si tenemos a las notarías capturadas, coludidas, pues eso se refleja en más costos para el resto de nosotros. Pero además le resta confianza a las instituciones, al quehacer político, ¿no? Y el eso Estado es peligroso. de Derecho sigue menguando, deteriorando precisamente por esto, porque pues oye, son casi son pontífices, pues, ¿no? De lo legal, los notarios. Imagínate con estos personajes, pues. Mira, y seguimos buscando otros indicadores donde queremos encontrar avances en Sonora, y la verdad es que son pocos. Ayer, Aaron, salió la encuesta, la Encrige 2020, que tiene un comparativo anterior en el 2016, y ahí vemos que sí hay ciertos avances en la percepción de la corrupción. Ojo, este es en unidades económicas, no es entre la población general, y en otros hay retrocesos. Hay costos regulatorios también más altos en Sonora comparado al 2016. Somos de los estados más rezagados en servicios digitales. Cuando teníamos una de las tasas más altas de internet, hemos ido bajando, ya nos superaron algunos estados. Y en cuestiones, si te vas a otras encuestas que miden la materia, pues tampoco hay avance en economía digital ni en un gobierno, digamos, electrónico. Algunas cuestiones se transparentaron, pero otras no, siguen quedando a discreción de que un funcionario en una unidad de transparencia te las facilite. Tú sabes perfectamente que yo mismo lo hice, solicitas información a
a transparencia y no te la hacen llegar, o encuentran la manera de encontrar un pero, así que no es ahí, o no te que la dan corresponde completa, a los municipios, no te la dan completa. Algunos ni siquiera te responden, lo cual pues sería motivo de un seguimiento, pero pues lamentablemente los ciudadanos no siempre tienen el tiempo de hacerlo, ¿no? Hay una tabla, Mario, no sé si comparativa, no sé si te ha llegado comparativa entre los últimos gobiernos desde Mario Fabio Beltrones a la fecha, pasando por López Nogales, Eduardo Burs, Padres y el actual. No sé si ya te llegó esta, no sé si la has visto, te quería preguntar si los datos son reales, digo porque cualquiera puede hacer una tabla así, ahí indican la fuente, ¿no? Pero... Sí, tendría que verlo con detenimiento, pero la verdad es que no, del momento no lo he analizado. Percepción de inseguridad pues aumenta con respecto a Guillermo Padres, homicidios dolosos ya sabemos que aumentó. Se multiplica. Lo que decía, por ejemplo, de cuestiones de pobreza laboral, inversión pública, hay evidentemente deterioros. La deuda es otro motivo de atención, hemos comentado, por ejemplo, la parte económica, pero la deuda pública que se deja también es preocupante. A ver, la defensa del gobierno del estado es, no, pues mejoramos en el semáforo. El semáforo deliberadamente se cambió por allá del 2017 para ser más laxo porque se estaban viendo problemas muy serios en cuestión de las finanzas públicas estatales. Tenemos 5 de los 10 municipios más endeudados si lo calculamos en términos per cápita, es decir, por habitante. Peñasco, Nogales, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, son municipios muy endeudados. ¿Qué es lo que pasa? Que si eso no se fue a inversión, a aumentar la capacidad productiva, inversión pública, pues que no se va a traducir en más recaudación y que la deuda cada vez va a ser más difícil de pagar, que es una dinámica que también vimos en el gobierno estatal. Entonces, todo esto en su conjunto, Aaron, si bien el gobierno estatal enfrentó dificultades como una pandemia, por supuesto, hay que decirlo, pero yo creo que te digo, si agarramos comparativos de otras entidades, pues por supuesto que no estamos conformes, ¿no? Y también si lo comparamos con respecto al gobierno anterior, hay algunos retrocesos. Hay que también decirlo, el gobierno anterior entregó cuentas malas, entregó deudas que después se tuvieron que tener que reconocer, entregó algunos problemas en algunas instituciones, entre ellas, insisto, el ISTESON. No se trata de exculpar a nadie, ni mucho menos. La implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? El más rezagado de... Entonces le heredó algunos problemas a la siguiente administración, que yo espero que con esta administración y la siguiente, aparentemente hay una mejor colaboración. En el caso anterior, tú recuerdas, Aaron, pues empezaron los alegatos, las acusaciones de corrupción y prácticamente no hubo proceso de entrega-recepción y eso afectó la dinámica del siguiente gobierno. Entonces, eso creo que no será en este caso, pero sin duda hay algunas papas calientes que tendrán que ser atendidas. Okay. Ya para finalizar rapidito, dos preguntas. Una es bueno, yo he sostenido que ya viendo pues el final de este gobierno, así a ojo de buen cubero, y por supuesto he también subrayado que se tendría que ver ya más a fondo la comparación con el gobierno anterior, que tú sabes, el actual gobierno lo hizo parecer como el monumento a la corrupción, el gobierno más corrupto de todos. Yo no estoy defendiendo, vuelvo a insistir, porque luego te salen ahí con que... pero, evidentemente hubo corrupción en el gobierno de Padres, pero comparando ya el gobierno actual con el Padres, pues parece ser que en indicadores fue mucho mejor el de Padres, ¿no? Pues en algunos sí y en otros no. También hay que considerar que importa mucho la percepción. Cuando hubo, por ejemplo, el cambio de gobierno, pues el hecho de que la gente sienta que se están persiguiendo algunos de los anteriores responsables de algunas cuestiones muy evidentes, pues eso tranquiliza un poco. Pero ¿qué pasa si pues después de los años eso termina como una farsa? Salieron, ¿no? Eso incluso se puede revertir, ¿no? Exacto. Porque en las siguientes mediciones, que ya no le va a tocar a esta administración, sino a la siguiente, pero con respecto a la anterior, pues lo que pueda pasar es que la gente diga, no, es todo lo de siempre, ya se fueron y no dejaron y no pasó nada. Eso puede llegar a pasar. Sí, y lo último es algo bueno que haya hecho, que ha dejado este gobierno. ¿Cuál que podría ser? Las carreteras interestatales, que más o menos ahí algunas las sanaron o algo, a ver, no, porque no encuentro, pues no, a ver si... Sí, mira, yo creo que las carreteras rurales fueron en un principio del gobierno una parte donde se invirtió mucho. Por supuesto que las zonas, esas zonas lo van a agradecer, los pobladores lo van a agradecer, pero después se abandonaron esos esfuerzos. También la cuestión, por ejemplo, de la carretera internacional,
Pues la gobernadora va a decir, bueno, es que fue mi gestión, pero pues, te lo podrían revirar en que pues el gobierno federal de cualquier forma lo iba a hacer quizás. Entonces, me cuesta trabajo encontrar áreas donde haya destacado este gobierno. Si tú te vas a rankings nacionales, Sonora ya prácticamente no destaca en nada. No. Ese es el meollo del asunto. Lo que tú y yo opinemos, pues a lo mejor es a partir de una visión de cómo interpretamos el mundo. Pero ya que nos metemos a indicadores y números duros, bueno, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Excelente, Gracias, como Aaron. siempre. Bueno, ya está listo Nacho Lagarda. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. Regresamos, vamos a una pausa comercial. Regresamos en 3 minutos.